el expositor bíblico aiseño. Segundo trimestre. Tema trimestral. Apocalipsis, una revelación para hoy. Estudio bíblico 3. Último llamado de Jesús a su iglesia. Introducción. Además de su significado histórico, es muy común asignarles a los mensajes de las iglesias un sentido simbólico. Por ejemplo, Sardis representa a la iglesia del periodo de la Reforma Protestante, 1500 al 1750, con la renovación de la luz del Evangelio de la Gracia. Filadelfia representa a la iglesia misionera, 1750 en adelante, con una puerta abierta al mundo para la evangelización. En cambio, Laodicea representa a la iglesia contemporánea, en su estado de tibieza espiritual, con muchos recursos y poca espiritualidad. En un sentido espiritual, la iglesia de Sardis proclama estar viva, pero el diagnóstico del Señor revela estar muerta y solo le quedan algunos fieles. Filadelfia es la iglesia fiel, a la cual el Señor no reprocha en manera alguna. Laodicea es la iglesia tibia a la cual el Señor reprende severamente, sin tener nada bueno que señalar. En el mensaje, está la voz de Dios para nosotros. El que tiene oídos, oiga lo que Dios quiere revelar. Pensamiento central. Cada creyente necesita autoexaminarse para comprobar si su actitud es agradable al Señor. Texto áureo. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3, 11. Apocalipsis 3, 1 y 2. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sardis era importante por su posición estratégica, pues era lugar de encuentro de varios caminos principales del Imperio Romano. La vida de la ciudad era liviana y lujuriosa, y estas anomalías se habían infiltrado en la iglesia, la cual había desarrollado una notable apatía espiritual. Esta era una congregación bien conocida por su actividad y vigor. Pero el escrutinio del Señor reveló que todo aquello era solo formal y externo, sin el ímpetu y sin la vida del Espíritu Santo. Este es un ejemplo del cristianismo puramente nominal, que destaca en todos los aspectos exteriores, pero que a la vista de Dios es un completo fracaso. Sus obras eran imperfectas, incompletas e inadecuadas. El problema de esta iglesia era la muerte espiritual. Por eso, se le dice: sé vigilante, y afirma las obras que están para morir. Todavía había esperanza. No era demasiado tarde, pero tenía que despertar de su letargo espiritual. ¿Qué aspectos morales de la sociedad actual se han infiltrado en la iglesia hoy, o luchan por entrar? ¿A qué iglesia va dirigida la carta? ¿Cuál es el problema de esta? Apocalipsis 3, 3 al 5. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. Como a las iglesias anteriores, el Señor llama a estos creyentes a recordar y guardar lo que habían recibido y oído al principio de su experiencia cristiana.
La Iglesia tenía que arrepentirse de su indiferencia e inactividad espiritual, y velar diligentemente, porque de lo contrario el Señor la sorprendería con juicio repentino e inesperado. Entonces, sería muy tarde para arrepentirse. Los que recobraran el celo por el Señor tendrían que dejar a un lado su indiferencia y dar lugar a la acción del Espíritu Santo, y entonces, podrá recibir las 3 promesas del versículo 5. Será vestido de vestiduras blancas. Esta es una indicación de santidad y pureza delante de Dios. No borraré su nombre del libro de la vida. Estas palabras del Señor dan a entender que existe la posibilidad de ser quitados del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre. Este es un acto de juicio para los que se avergüencen de Cristo y no lo hayan confesado delante de los hombres. En cambio, para los creyentes, este será un acto de redención, porque el Redentor y los redimidos son uno. Mateo 10, 32. Hebreos 2, 11 al 13. ¿Cuál es la recomendación que Jesús le hace a esta iglesia? ¿En qué consiste la triple promesa dada al vencedor? De acuerdo con este mensaje a Sardis, ¿qué se necesita hacer para detener el proceso de autodestrucción espiritual? Apocalipsis 3, 7 al 9. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. La iglesia de Filadelfia era pequeña, pero saludable, y no recibió ningún reproche ni reprimendas. El escrutinio del Señor expone las buenas obras de la iglesia como su fuerza, paciencia y fidelidad. La poca fuerza, se refiere a que era una congregación pequeña y pobre. Sin embargo, era fiel y verdadera. En Filadelfia, la persecución venía mayormente de los judíos, sinagoga de Satanás, quienes tenían el control de la sinagoga y demandaban la negación del nombre de Jesús, como prueba de fidelidad y espiritualidad. Pero la iglesia permaneció en la palabra y mantuvo su fe. El Señor le dice que ha puesto delante de ella una puerta abierta. En sentido espiritual, una puerta abierta significa la oportunidad de llevar el Evangelio a todas partes. Por su posición estratégica, el Señor le había dado una gran oportunidad para la evangelización, así como se la dio al apóstol de los gentiles. Primera de Corintios 16, 9. Segunda de Corintios 2, 12. Responde. ¿A qué iglesia es dirigida esta carta? Describe la condición de la iglesia de Filadelfia. ¿Qué le promete Dios? Apocalipsis 3, 10 al 12. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. A la iglesia de Filadelfia el Señor le hace 3 promesas. La primera la vimos en el versículo 9, donde se le promete victoria sobre sus enemigos.
Él haría que los judíos se humillaran y vinieran delante de ella, reconociendo que los cristianos cuentan con el amor de su Salvador. Segundo, Jesús le promete a Filadelfia, lo que ha venido a ser, la promesa que nos infunde absoluta confianza y esperanza. La iglesia no pasará por la tribulación. Esto se deduce de la declaración divina en el versículo 10. La prueba de la cual será librada la iglesia es universal y está cerca. Esta es una referencia al arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación, primera de Tesalonicenses 1, 10 y Lucas 21, 36. Tercero, Jesús promete algo que todos los creyentes esperamos con gran expectación. He aquí yo vengo pronto. Y por si esto fuera poco, hay recompensas para los fieles, las cuales el Señor mismo cumplirá. ¿Qué consejo recibe esta iglesia? ¿Cómo apoya la posición pretribulacionista la declaración de Jesús en el verso 10? Describe las dos bendiciones otorgadas a los vencedores en el verso 12. Apocalipsis 3, 14 al 16. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La autoevaluación espiritual puede ser un ejercicio muy útil, si se hace con honestidad. De lo contrario, puede dirigir a la persona a un falso sentido de seguridad. Esto le sucedió a la iglesia de la Odisea. Fue la más rigurosa de todas las cartas, con una fuerte condenación por ciertos hechos y actitudes. Esta no tiene problemas doctrinales ni acusaciones morales. No es perseguida, está en paz con todos. Su falla fue, que no tenía ninguna obra significativa. La iglesia falló en amar donde había odio, ser luz donde había tinieblas, en testificar de Cristo donde no era conocido y de sanar donde había enfermedad. Estas son señales de la tibieza espiritual. Era una iglesia apática. No era, ni fría ni caliente, lo cual es repulsivo para el Señor. La iglesia cometió el grave pecado de desarrollar una imagen distorsionada de sí misma. Pensó que la prosperidad, las riquezas y posesiones eran señal de espiritualidad y de la aprobación divina, primera de Timoteo 6, 4, Lucas 12, 15. Responde. ¿A qué iglesia va dirigida esta última carta? ¿Cuál es el señalamiento que le hace Cristo a esta iglesia? Explora los versos 17 al 18, del capítulo 3 de Apocalipsis, y determina, ¿cómo se ve esta iglesia a sí misma? ¿Cómo la ve Cristo? ¿Qué le aconseja a Jesús? Apocalipsis 3, 19 al 21. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso, y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús ahora le hace tres declaraciones terminantes. La primera es una explicación. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Aquí, Jesús declara su amor por esta iglesia, a pesar de la tibieza espiritual que había en ella. No obstante, no puede haber amor sin reprensión. Su reprensión procura lo mejor para los que ama. Les asegura que los reprende, y los castiga, porque les tiene amor, Juan 15, 13 y 14. La segunda declaración. Sé, pues, celoso y arrepiéntete.
Estos hermanos tenían que arrepentirse de su orgullo, y humillarse delante del Señor. Como cristianos debemos ser celosos en la doctrina, en la conducta cristiana, y en la administración de las cosas de Dios. Finalmente, Jesús le hace a la Odisea, y al mundo entero, una declaración en forma de invitación. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Sin embargo, hay una promesa más para todo aquel que venza: sentarse con Cristo en su trono. Responde. ¿Cuál es la base de la reprensión de Jesús? ¿Encuentras alguna similitud con la Iglesia en nuestros tiempos? Explica. Repaso. Simbólicamente, ¿qué periodos de la Iglesia representa Sardis? Mencione las dos iglesias a las que el Señor no hace ninguna reprensión. ¿Qué significa la expresión: he puesto delante de ti una puerta abierta? Mencione la promesa que nos infunde absoluta confianza y esperanza de que la Iglesia no pasará por la gran tribulación. ¿Qué condición en la Iglesia de la Odisea era realmente repulsiva al Señor?